En esta semana revisaremos los conceptos sobre circuitos eléctricos, ley de Ohm y lo que es la ley de Watt. Comenzaremos con los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos agrupan varios elementos como son receptor, el conductor que lleva la corriente eléctrica, el interruptor, los fusibles o circuitos de protección y un generador que por lo general es el que da la energía al circuito proveyendo de fuerza electromotriz como son las baterías o cualquier otra fuente de alimentación. Los circuitos se representan mediante esquemas o diagramas, se usan símbolos normalizados y los elementos son, como ya se dijo, generador o fuente de voltaje, receptor o carga. El receptor por lo general es una carga que consume la energía eléctrica. Puede ser una bombilla, una resistencia. Bueno, ya revisaremos más adelante qué tipo de receptores existen. El interruptor, que es el dispositivo que interrumpe el paso de la corriente eléctrica. Y el fusible o protección, que permite proteger al circuito de sobrecargas o sobrecorrientes que podrían dañar los dispositivos del mismo. Revisemos una analogía del circuito eléctrico. Una analogía muy conocida es con respecto a un sistema hidráulico, donde tenemos que la fuente de alimentación vendría siendo la llave de agua, o también un elemento sería el generador, que suministra el flujo de agua. La manguera vendría siendo el conductor, el agua la corriente y el receptor es aquel que recibe el agua. Bueno, empecemos revisando lo que es el generador o fuente, uno de los elementos de un circuito eléctrico. Este elemento brinda lo que es diferencia de potencial y corriente eléctrica al circuito. Entre estos tenemos lo que son generadores, pilas o baterías o fuentes de alimentación. En otras palabras, el generador es un elemento activo que genera diferencia de potencial y corriente eléctrica. Existen los de voltaje corriente directo o DC, que son las pilas y las baterías, y los de corriente alterna, que son los generadores o los tomacorrientes que tenemos en nuestras viviendas. Los símbolos que podemos usar para representar al generador o la fuente tenemos, en primer lugar, para usar una pila DC, usamos este símbolo. Para usar una batería DC, usamos este símbolo. Y para representar a una fuente de voltaje de corriente continua DC, usamos este símbolo. Para representar a una fuente de alimentación de corriente alterna, usamos este símbolo, donde podemos observar el símbolo de la onda sinusoidal, característica de la corriente alterna. Hay que recordar que todos los circuitos electrónicos se alimentan con DC. Otro elemento de los circuitos eléctricos son los conductores. Los conductores son los encargados de transportar la corriente a todos los elementos del circuito eléctrico. Al igual que una manguera lleva el agua, estos conductores transportan la corriente eléctrica. Para el caso de corriente directa DC, se usa el código de colores de rojo y negro, donde el color rojo representa al polo positivo y el color negro al polo negativo, que es usado en circuitos electrónicos. En cambio, para corriente alterna tenemos los siguientes conductores, tanto fase como neutro, donde la fase es la línea viva que tiene la tensión que varía con una frecuencia de 60 Hz. En cambio, el neutro es la línea por donde regresan los electrones luego de pasar por la carga. Usando un código de colores, el neutro siempre va a ser blanco y la fase puede tener cualquier otro color, distinto al del neutro. Para sistemas trifásicos, en cambio, utilizamos tres fases, donde la fase 1 va a ser color azul, la fase 2 tiene que ser un color rojo y la fase 3 color negro. En cambio, el neutro siempre va a ser color blanco. Otro de los elementos básicos de un circuito eléctrico es el receptor o carga, que a diferencia del generador es un elemento pasivo, ya que consume o recibe la energía eléctrica provista por un generador.
En este caso podemos tener bombillas, resistores, diodos, capacitores, computadoras, electrodomésticos. Todo lo que consuma energía eléctrica es un receptor o carga en un circuito eléctrico. El elemento de maniobra o interruptor es el elemento que permite conectar o desconectar un circuito eléctrico, es decir, que permite que corte el flujo de corriente. Este en caso puede ser la analogía a una llave de agua. Y tenemos los interruptores, temporizadores y fotocélulas. Los interruptores son los clásicos que podemos obtener en nuestras casas, que permiten apagar y encender las luces. Un temporizador en el cual podemos setear la hora o una duración del encendido de una luminaria o de cualquier otro tipo de sistema. Y las fotocélulas que permiten usar los niveles de iluminación del día para poder encender, es decir, podemos encender una luz solo en la noche. El elemento de protección es el elemento que permite interrumpir de manera automática la circulación de corriente al producirse un evento como, por ejemplo, un cortocircuito, una sobrecarga o una derivación de corriente o fuga de corriente. En estos dispositivos tenemos a los interruptores termomagnéticos de 1 si es monofásico, 2 bifásico o 3 si es trifásico. Estos dispositivos van instalados en los tableros de distribución eléctrica en lo que son instalaciones eléctricas de baja tensión para viviendas. Otro dispositivo que es los interruptores diferenciales de 2, 3, 4 polos que permiten detectar cualquier fuga de corriente. Al momento de darse una fuga de corriente que puede darse por el contacto de un ser humano con un conductor de cobre conectado, este automáticamente se desconecta. Los interruptores termomagnéticos, como ya dijimos, abren el circuito de manera automática al presentarse un cortocircuito o tal vez al sobrepasar un nivel nominal de corriente, es decir, un límite máximo de corriente. Pues aquí tenemos algunos valores nominales como son de 10, 16, 20, 30, 40 amperios. Y a su vez también permiten manejar algunas fases como son de 1, 2 y 3 polos o fases. El interruptor diferencial es un interruptor que permite igualmente abrir el circuito de manera automática, pero ¿cómo? Al haber una diferencia entre la corriente de entrada y la salida debido al contacto de personas o animales. Manejan varios valores de corriente y tienen de 2, 3 y 4 polos para fase y neutro. Entonces, lo que hace este dispositivo es comparar la corriente de entrada con la de salida. El interruptor diferencial permite volver más seguras a las redes eléctricas dentro de las viviendas, ya que al haber una descarga, automáticamente se va a desconectar y puede salvar vidas. Ahora, revisemos lo que es la ley de Ohm. Ahora, revisemos qué permite definir la ley de Ohm, o qué se viene. Esta ley permite relacionar las tres magnitudes fundamentales de los circuitos eléctricos o de la electricidad, que son la resistencia, la corriente y la diferencia de potencial o el voltaje. Podemos obtener de esta gráfica que vemos que la resistencia se opone al paso de la corriente y esta corriente a su vez es impulsada por la diferencia de potencial, de tal manera que la ley de Ohm establece que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del circuito e inversamente proporcional a la resistencia, es decir, que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje se mide en voltios, la resistencia en ohmios y la corriente o intensidad de corriente en amperios. Es decir, que mientras más voltaje, más corriente habrá en el circuito y mientras más resistencia, menor será la corriente. Entonces de la ley podemos derivar las otras magnitudes.
La ley establecía que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. De esta fórmula podemos despejar que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, o también que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Si queremos usar esta circunferencia de la ley de Ohm, podríamos hacer que la magnitud que queremos calcular debemos taparla. En este caso, si tapamos la V, tendríamos que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Por ejemplo, si tapamos la R, tendríamos que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Y si tapamos la I, tendríamos que la corriente es igual a voltaje para la resistencia. Ahora, resolvamos un ejemplo básico de lo que es la ley de Ohm. En este ejemplo nos piden calcular la corriente eléctrica. Primeramente, identificamos qué tipo de corriente eléctrica está circulando por el circuito, para lo cual revisamos el símbolo del generador. En este caso es una pila DC, que va a brindar corriente continua al circuito. Es decir, esta corriente va a ser constante en sentido durante el tiempo, es decir, no va a variar su sentido en el tiempo. Para averiguar el sentido de la corriente, esta siempre irá desde el polo negativo hacia el polo positivo de la fuente o generador de corriente DC. Y de tal manera que va a circular en este sentido durante el circuito o por el circuito. Este circuito además tiene un receptor, que es un resistor, podemos observar mediante su símbolo, y que tiene un valor de 2.2 K. Este nos indica que es 2.2 K o 2.2 kiloohmios, que sería igual a 2200 ohmios. Se usa como abreviatura solo la abreviatura del múltiplo del ohmio, en este caso es kiloohmio, por lo cual colocamos 2.2 K. La ley de Ohm establece que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. En este caso, como tenemos una resistencia, sería R1. Reemplazando los datos, tendríamos que el voltaje vale 24 voltios y la resistencia es 2200 ohmios. Para trabajar con la fórmula debemos convertir a unidades absolutas para obtener los valores adecuados. En este caso tenemos que la corriente en amperios sería igual a 0.0109 amperios. Para tener una mejor notación podríamos convertir esta corriente a un submúltiplo, en este caso sería a miliamperios, para lo cual debemos multiplicar por 1000 y obtenemos la corriente en miliamperios, que es 10.9 miliamperios, la solución del circuito eléctrico. Es decir, que por el circuito eléctrico circula una corriente de 10.9 miliamperios. Ahora, en este ejemplo vamos a calcular lo que es el voltaje, para lo cual identificamos qué tipo de voltaje es. En este caso es un voltaje DC debido al símbolo del generador, y por el circuito está circulando una corriente de 200 miliamperios, y ese tiene un receptor, en este caso un resistor de 200 ohmios. La ley de Ohm establece que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si queremos calcular el voltaje debemos despejar. En este caso tendríamos voltaje es igual a resistencia por intensidad. Reemplazando datos, tenemos que la resistencia vale 200 ohmios. Y por la corriente, siempre debemos usar lo que son unidades absolutas. Es decir, debemos convertir los miliamperios a amperios, para lo cual debemos dividir para 1000 para convertir a amperios, y tendríamos una corriente de 0.2 amperios. Realizando la multiplicación tenemos que el voltaje es igual a 40 voltios, es decir, que esta pila ha tenido un voltaje de 40 voltios. A continuación revisaremos la ley de Watt o ley de la potencia. La ley de Watt establece lo siguiente:
que la potencia eléctrica suministrada a un receptor es directamente proporcional a la corriente que circula por el receptor y también proporcional al voltaje que alimenta a ese receptor. En fórmula sería que la potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente que circula por este receptor. Esta potencia se mide en watts o voltio amperio. Otra de las unidades utilizadas para medir la potencia eléctrica, especialmente en motores, es el HP, que es horsepower, donde un HP equivale a 746 watts y el caballo de vapor, un CV, es igual a 736 watts. Relacionando todas las magnitudes que hemos visto hasta ahora, la ley de Ohm y tanto la ley de Watt, podríamos establecer todas las relaciones entre ellos, ya que tenemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia y a su vez potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Realizando los reemplazos necesarios podemos obtener este formulario que tenemos aquí. Entonces, de esta manera, por ejemplo, si queremos calcular la potencia, podría ser potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia, potencia es igual a resistencia por intensidad al cuadrado, o, o la potencia es igual a voltaje por intensidad, que es la ley de Watt. Y a su vez también, por ejemplo, tenemos el voltaje, si disponemos de la resistencia por intensidad, sería el voltaje, o también tendríamos que en función de la potencia sería el voltaje es igual a la potencia sobre la intensidad, o también es igual a la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. De esta manera podemos obtener todas las magnitudes en función de las otras magnitudes ya vistas. Ahora revisemos un ejemplo básico de cómo calcular la potencia mediante la ley de Watt. Tenemos el siguiente circuito eléctrico. Tenemos una pila que está suministrando 24 voltios en corriente DC y por la cual está circulando una corriente DC. Tenemos un receptor que tiene un valor de 200 ohmios. Es decir, vamos a calcular la potencia suministrada a este receptor. Recuerda la ley de Watt, la potencia es igual a voltaje por intensidad. En este caso ya tenemos el dato de voltaje, pero desconocemos el valor de la corriente, por lo cual deberíamos calcularlo primero antes de calcular la potencia. Esta corriente la podemos calcular mediante la ley de Ohm, que es intensidad sobre resistencia. Reemplazando los datos tenemos que es 24 voltios y 200 ohmios que tenemos de valor del resistor, que nos da una corriente de 0.12 amperios. Y ya con esto podemos calcular la potencia, que nos va a ser igual a voltaje por intensidad, que tenemos 24 voltios por 0.12 amperios, que nos da igual a 2.88 watts, que está representado con la letra W. A continuación revisaremos lo que es la energía eléctrica. La energía eléctrica se define como la potencia consumida por unidad de tiempo. Es decir, en fórmula sería que la energía es igual a la potencia por el tiempo en segundos, donde la energía se mide en su unidad es el joule, y un joule es la potencia de un watt consumida por un receptor durante un segundo. Otra unidad para medir la energía es el kilovatio hora. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras viviendas? En las cajas de medidor tenemos medidores de energía o de consumo eléctrico. Esta energía es la que pagamos a la empresa eléctrica, donde un kilovatio hora equivale a 3.6 por 10 a la sexta joules. Revisemos un ejemplo de cálculo de la energía consumida por un televisor en kilovatios horas en un mes. Si este televisor tiene una potencia de 150 watts y tiene un uso diario de 8 horas. Como se nos pide que la energía se calcule en kilowatts por hora, debemos convertir la potencia a kilovatios, para lo cual debemos dividir para 1000. Nos da 0.15 kilowatts. Luego la energía es igual
a la potencia por el tiempo. Tenemos que 0.15 kilowatts por el tiempo. En este caso nos piden el consumo en un mes. Si son 8 horas, sería 8 horas diarias por 30 días que tiene el mes, nos daría el total de horas en un mes. Realizando la operación, obtendríamos 36 kilowatts por hora, que es lo que consumiría este electrodoméstico en el mes. Y es la energía que nos cobraría la empresa eléctrica. Solo tendríamos que multiplicar por la tarifa por kilowatts para obtener la cantidad de dinero que representa al mes.